Amigos de Reconquista Radio, los saluda Luis Medina. Bienvenido a esta sección que es la entrevista. Y como pueden ver, evidentemente estamos muy gustosos. Tenemos un invitado muy especial. Yo estoy muy contento. Es prácticamente un sueño hecho realidad. Se encuentra con nosotros el gran maestro, el profesor Alberto Bárcena. Profesor, bienvenido a Reconquista. Bien hallado. Oiga, profesor, nos va a estar hablando, por cierto, la gente que nos está viendo, de muchos temas que tienen que ver con nuestra relevancia, con nuestra realidad, por así decirlo, y un poquito también de historia. Pero antes de entrar en detalle, profesor, muchas personas están interesadas un poquito en conocer más sobre sus orígenes, su vida. Hay muchas personas que ya sabemos su excelente carrera como maestro, también como actor en la película, por cierto, una de mis películas preferidas. Entre esa, y no me lo va a creer, La Pasión de Cristo también, y obviamente sus conferencias, sus libros que hablan sobre la masonería, y también la Revolución Francesa, entre muchas otras contribuciones. Pero antes de entrar en esos detalles, profesor, platíquenos un poquito, a ver, ¿quién es Alberto Bárcena, el ser humano, por así decirlo, sus orígenes? Bueno, yo nazco en Madrid. En cuanto a la fe, que por supuesto ha sido y sigue siendo la guía de toda mi vida, no me recuerdo sin ella. Quiero decir que por más que me remonte en la memoria y la tengo buena, siempre la recuerdo como parte de mi vida, una parte fundamental de mi vida desde la infancia. Lo cual pues es mérito más de mis padres, de mi familia que mío, desde luego, y sobre todo de Dios, que me dio esa gracia, ¿no? Pero la fe en mi familia se vivía de una manera cotidiana y normal, y acudíamos a Dios en cualquier necesidad y le dábamos gracias y hacíamos novenas a los santos, una gran devoción a la Virgen María siempre en mi familia y que yo he mantenido, por supuesto. O sea que ya desde mi casa, desde siempre, ese ambiente de fe ha sido un regalo enorme porque se me ha transmitido, pero es que además la hemos compartido. Y eso también nos ha unido mucho, ¿no? Luego voy a un colegio religioso, de los Hermanos de la Doctrina Cristiana, que por supuesto también hacen una labor importante. Yo siempre digo que la educación, naturalmente, el santuario donde se transmiten los valores y los principios es la familia. Pero qué duda cabe que el centro en el que estudian tus hijos, en este caso en el que estudié yo, o los míos cuando los tuve, ¿no? Si no es un centro compatible con la fe, con lo que te han enseñado en tu casa, lo que puede hacer es erosionar precisamente esa fe. De manera que antiguamente no había problema porque la enseñanza religiosa en mi época en España estaba presente como cualquier centro. En unos mejor o peor, en otros, pero estaba siempre presente. En mi caso, yo agradezco a los Hermanos de la Doctrina Cristiana de San Juan Bautista de la Salle, el colegio de aquí de Madrid, el colegio de Maravillas, se llama, todavía existe, pues el haberme confirmado en esa fe. Sobre todo, más que a los profesores, como es natural, a los hermanos, que también nos daban clase, y bueno, me confirmaron en esto. Luego voy a una universidad católica, porque yo estudio en el CEU, que es donde sigo siendo profesor, o sea que yo, entre estudiante y profesor, me pierdo ya en cuántas décadas he mantenido relación con la Universidad CEU San Pablo. Sí. Y bueno, eso sería como si dijéramos una trayectoria hasta ahí, la normal de un católico que ha nacido en el seno de una familia católica y se ha educado en un ambiente siempre católico. Mis amigos también lo han sido, y no es casual, ¿no? Porque acaba siendo con los más parecidos a ti, generalmente, aunque naturalmente hay que abrirse a todo el mundo y a los que no tienen ninguna fe, quizá de una forma especial, pero mi ambiente ha sido ese, ha sido un ambiente católico siempre. Ahora bien, una gran ayuda en mi vida fue el colegio de mis hijos, tanto o más que el mío, porque el colegio de mis hijos es un colegio del Opus Dei aquí en Madrid y claro, tienen una enorme involucración entre familia y profesorado porque les preocupa, lógicamente, mucho la formación espiritual. De manera que al primero de mis hijos, luego también al segundo, se les asignó un tutor, fue el mismo, y ese tutor se implicó de una forma verdaderamente impresionante en lo que era la vivencia de la fe en casa. Ah. Sí, él intervenía muchísimo, quedábamos con él
los fines de semana, pues para ir a la Virgen de la Almudena, solíamos quedar allí, o yo lo recogía para ir toda la familia a la Catedral de Madrid, o a la Basílica Pontificia de San Miguel. Pero aparte de que hiciéramos eso, yo le veía mucho. Y hablábamos naturalmente de los estudios de mis hijos. Pero a él lo que le importaba claramente, y se le notaba, quizá otros tutores no sean tan insistentes en esto, era la espiritualidad que se vivía en casa, porque claro, él consideraba que el padre de familia es fundamental, ¿no? Y que igual que te ocupas de sus estudios, no le faltaba razón. Tienes que ocuparte incluso con prioridad de su formación espiritual, porque como dicen en este colegio, ¿no? La siembra queda hecha, luego ya ellos darán fruto, ¿no? Pero en casa él entendía que tenía que haber ese apoyo. Y luego además, en algo que a mí al principio me llamó la atención, insistía en que era muy importante tener un director espiritual. Porque yo me confesaba normalmente con los sacerdotes de o mi parroquia o bien de otra iglesia que tengo cerca de casa o que tenía entonces, pero no tenía director espiritual. En realidad no lo había tenido nunca. Y bueno, él me lo ofreció, insistió mucho, me pareció muy buena idea. La verdad es que no hizo falta que argumentara demasiado y empecé a tener director espiritual. De manera que desde lo que va de siglo, prácticamente, porque mi hijo nació en el 93, el primogénito, y ya con 6 años estaba en este colegio. Bueno, pues desde entonces, desde el año antes del 2000 ya, yo he tenido directores espirituales, siempre capellanes del colegio. Con el actual llevo nada menos que 10 o 12 años seguidos. Y claro, ha sido también un apoyo importantísimo. Me han hecho ver la importancia de la oración, de los sacramentos, del no alejarse, el huir de la rutina religiosa, me refiero, vivir la fe de verdad, la importancia de los retiros espirituales, el ofrecer, que es algo muy propio del Opus Dei, el ofrecer el trabajo cotidiano, no solo los problemas, sino el trabajo, todo lo que hagas. Y bueno, en casa empezábamos ofreciéndoles todo junto, la familia entera, en nuestras actividades del día, antes de ir al colegio y a trabajar, a la Virgen todo lo que hiciéramos, pidiéndole también su ayuda y su protección. O sea que ese paso por el colegio, precisamente el de mis hijos, fue muy importante. Y a partir de ahí yo terminaría el recorrido con algunas crisis de salud que yo he tenido hace ya años, más bien sustos, porque luego todo quedaba en nada, pero hubo un par de ocasiones en que parecían enfermedades graves. Bueno, lo eran y desaparecieron. En realidad quedaron como muy tan difuminadas que yo casi ni me acuerdo. ¿Y qué recuerdo me ha quedado de la enfermedad? Yo ya estaba en este camino, ¿eh? Pues que me mejoró la enfermedad, como pasa con las cruces, porque el mundo actual rechaza esta idea, ¿no? Es un mundo hedonista, con lo cual ponemos la pantalla, no queremos ver ni muerte, ni dolor, ni sufrimiento. Todo eso no existe, no hay que tocarlo. Y claro, realmente las cruces, como me decía un sacerdote, bueno, lo leí de un sacerdote, nos las da Dios con amorosa solicitud. Y completo la frase con una que sí es de una priora carmelita que me dijo un día, y que no nos falten, porque con ellas nos salvamos. De manera que esas cruces también, ofreciéndolas, sabiéndolas llevar, que duda cabe, te acercan más a Dios. Sí. Así que decía Santa Teresa que hay quien en la vida de oración avanza lo que en un mes, lo que otros en años. Bueno, cada uno tiene sus tiempos, ¿no? Claro. Qué duda cabe. Desde luego yo, ha sido una vida, un recorrido de una vida. Lo que sí debo agradecerle a Dios es que yo no he tenido una crisis de fe. Nunca. No conozco esa situación. Que es un regalo, porque ha habido grandes santos con noches oscuras. No crisis de fe propiamente dichas, pero noches oscuras en las que se sentían como alejados o olvidados de Dios, ¿no? Yo eso no lo he sentido nunca. Entonces, mi fe ha ido creciendo de manera exponencial con la edad, pero viene de siempre. Me acuerdo ahorita que está mencionando esto, profesor, de el mundo que estaba describiendo, creciendo y las escuelas. Me tocó ver una estela muy pequeña, digamos, en mi infancia de ese mundo donde la vida religiosa era parte también de la vida cotidiana. O sea, llevaba la iglesia al mundo, la cultura estaba estructurada de esa manera. Y me tocó ver obviamente esos cambios que tenemos actualmente.
y usted cuando menciona eso me hizo recordar de niño y era como cuando a alguien le platico que antes los doctores, no sé en España, pero al menos en Estados Unidos y México, antes los doctores venían a tu casa. O sea, el doctor te conocía tu familia, conocía los problemas que tenía tu familia. Igual con el cura. Era algo normal y ahora se ha perdido. No sé usted cómo ha notado ese cambio. Bueno, vamos a ver, la sociedad española es una sociedad que viene siendo como todas las europeas, y quizá la nuestra de una forma muy especial, Ujú. viene siendo muy trabajada, Mm, mm, tanto desde dentro como desde fuera, en un sentido laicista. Y utilizo la palabra en el peor sentido de la misma, ¿no? Laicismo. Es sí. decir, ha habido una secularización, no digamos en la vida pública, que es muy notoria, sino incluso en la sociedad, que yo sé que responde a un proyecto que no es nada espontáneo, que no es Ujú. simplemente que hayamos tenido esta deriva espiritual hacia una pérdida de fe. Eso se ha hecho muy a conciencia, se ha trabajado desde el poder, desde los medios, en fin, ha habido etapas distintas, pero qué duda cabe que en los últimos 30, 40 años, pues como sin darnos cuenta, aunque yo la verdad siendo muy joven ya comprendía que íbamos en una dirección muy mala. Mm, Recuerdo en este sentido una visita de Juan Pablo II, la primera vez que vino a Madrid, ujú. y hablaba de la defensa de la vida, que fue uno de los grandes argumentos del pontificado, ¿no? La Sí. defensa de la vida, ante todo. Y lo dijo muy claramente en la Castellana, en una enorme concentración que hubo en el Paseo de la Castellana. eh, no justifiquéis nunca la muerte del inocente. Eso es lo que puso más énfasis y estoy oyendo su voz en este momento. Claro, ¿qué ha pasado? Que esa sociedad española en la que lo que ahora vemos como normal era sencillamente inimaginable, porque el proceso ha sido relativamente rápido, ¿no? Sí. Eh, ha resistido a pesar de todo, porque, claro, la fe estaba muy arraigada. Y eso que, claro, ha habido generaciones, ya no es una ni dos, ¿no? Que han nacido en ese ambiente secularizado, muchas veces incluso agresivo, Sí. según también quien gobierne, pero nunca muy apoyado, o por lo menos no tanto, nunca, ni de lejos, como lo había estado antes. No había esa identificación. Eh, y en España, claro que se ha notado ese cambio. Pero, sin embargo, igual que veo en Hispanoamérica una gran resistencia católica todavía, ¿eh? Aquí en España también la hay, más de lo que parece. Ajá. Porque, claro, la España real y la España oficial, ¿no? La España real, eh, hombre, como digo, sobre todo las generaciones jóvenes han perdido bastante el sentido de la trascendencia, Ujú. están muy confundidos, pero como decía también San Juan Pablo II, quieren oír la verdad. Yo como profesor lo he experimentado muchas veces. Cuando tú les llevas la verdad, por mucho cante que les pueda resultar, porque vienen de un mundo donde la verdad está escondida, ¿m? La reconocen, la quieren y la reconocen, por muy exigente que sea la verdad, porque la están buscando. Luego ya a partir de una edad a lo mejor somos más conformistas y no queremos que nos la cuenten, porque en realidad queremos adaptarnos nosotros, no a la verdad, sino a lo que nos conviene, ¿no? Pero los jóvenes doy fe de que la buscan, unos más y otros menos. Podrán contestarme, claro, bueno, es que usted está en una universidad católica y se presupone que los padres que los mandan allí alguna base religiosa tendrán. Indudablemente, aunque no todos, Sí. o no todos en la misma medida. Muchas veces yo tengo alumnos de 19, 20 años, de ahí en adelante, o sea, que tienen padres todavía jóvenes que ya han vivido este proceso. O sea, que tampoco son los católicos de antes con las ideas tan claras, o no una mayoría, por lo menos, Sí. y quieren la verdad. Y lo que es una maravilla también es poder ejercer la docencia, sobre todo tanto en historia, que es lo que yo imparto, como en doctrina de la Iglesia, que ahí tienes ocasión, naturalmente, de hacerles un bien enorme. Y ves cómo les interesa, cómo lo reconocen. Algunos luego te lo cuentan cuando ya han acabado la asignatura. He tenido tutorías con ellos simplemente para hablar del tema de la fe, ¿no? Y he visto cosas que podría estar una tarde entera hablando, ¿no? Con chicos jóvenes, de cómo la fe actúa en ellos, de cómo hay que llevarla. ¿Por qué nos dice el Señor que llevemos el Evangelio a toda la creación? Porque ese es un mandato evangélico, lo tenemos que hacer, No sé. los que seamos hombres de fe, ¿no? Pues porque si no la llevas sola es muy difícil, a no ser que como a San Pablo, en el camino de Damasco, el Señor intervenga de una forma directa, que lo puede hacer, que lo acabe, ¿No? pero se sirve de seres humanos para llevar la fe.
Luego tenemos esa enorme responsabilidad, cualquier padre de familia, cualquier docente, en otra medida, aunque yo me siento un poco padre de todos mis alumnos, de unos más que otros, porque he tenido más cercanía, pero en realidad me siento padre. Es una manera de transmitir algo que es propio del padre, ¿no? La fe, las creencias, el interesarte por ellos en ese aspecto y en sus carreras también. Y por último, creo que es una exigencia para cualquier cristiano. El padre, he mencionado el padre, he mencionado el profesor, pero es que todos tenemos que hacer esto. Y lo que han conseguido es la cultura actual, la corrección política, como decimos aquí, es que lo religioso quede encerrado en el ámbito privado. Claro, es una enorme conquista, Sí. porque parece como que nos da vergüenza hablar de lo que profesamos, de lo que vivimos. Y hay católicos que lo han dicho incluso claramente, algún político, ¿no? Eso queda para la esfera privada. No, eso en la esfera privada se vive de una forma muy concreta, pero en la esfera pública, cuando venga el caso, porque claro, cada uno vamos a trabajar en lo que tenemos que trabajar, pero el testimonio de fe se da en cualquier sitio, de cualquier manera, en tu entorno. Todos los que te rodean saben exactamente o con bastante aproximación qué es lo que tú crees, cómo eres tú, en qué crees, qué es lo que te mueve, qué es lo que te importa. Eso lo transmites. Ahora, claro, no lo puedes transmitir si te lo callas. Podrán intuir que a lo mejor tú eres católico porque te ven entrar en la capilla de vez en cuando o lo que sea, pero no lo saben. Y hay que hablar de ello. Hay que hablar de ello. Tenemos que ser apóstoles. Nuestros modelos son ellos, ¿no? Es lo opuesto prácticamente. Yo crecí ya para cuando estaba en la universidad también. Para ese entonces la propaganda, yo le llamo propaganda, ¿verdad? Prácticamente era inevitable, estaba inundado en ese aspecto, que sí, igual que usted en un seno muy católico, gracias a mis abuelos. Y lo he dicho varias veces, yo me acuerdo todos los días a las 6 de la tarde, mis abuelos rezaban el rosario. Y en ese entonces yo no sabía, lo aborrecía, era un niño, quería ver caricaturas o no sé, sin pensar que en ese entonces mis abuelos estaban plantando esa semilla del evangelio en mí, que me vino a servir de adulto cuando la vida te pega duro. Y me acuerdo creciendo a la universidad, esa insistencia de decir, la religión, quédatela en la casa, vamos a usar algo que sea en común. Cuando me doy cuenta, en realidad, para empezar, no existe. Y segundo, ese vínculo en común que buscan o que dicen tanto, y estamos hablando de México, ni siquiera Estados Unidos, que es aún más evidente aquí, es mientras todos tengamos o saquemos dinero, vamos a estar felices, no hay por qué mencionar la religión, y de especial la religión católica. Hay una cierta adversidad, digamos, al catolicismo en particular, que es lo que he notado en estos años mientras estoy madurando. Uh-huh. Claro, por eso es que, vamos a ver, aquí hay por una parte un legado que tiene ya siglos, ¿no? La Ilustración, que va en paralelo con el desarrollo de la masonería en todo el continente europeo y en América también. ¿Qué trae? Pues un rechazo del cristianismo, un Pero, rechazo de la fe revelada. pero ¿dónde nace la Ilustración, doctor? Pues hay dos focos principales, sobre todo el francés. Okay. Se extiende por toda Europa en el siglo XVIII, a partir de 1715-20, ya empezamos a ver autores de los más conocidos. En Francia hay muchísimos más, menos conocidos, pero interesa leerlos porque ahí ves ese rechazo a la revelación, que es casi una constante en los filósofos, como los llamaba un amigo mío, porque no les daba el rango de filósofos, que son filósofos. El Y es profesor. verdad que en el 18 todos aspiraban a ser filósofos, ¿no? Sí, O pensaban que lo eran. sí. Llegan a formar como un partido político de filósofos. ¿Qué tienen en común? Hombre, en mayor o menor grado hay muchas cosas, pero si vamos a lo espiritual es el rechazo a la revelación. Quieren o bien racionalizarla o bien adaptarla a su idiosincrasia, Sí. o bien simplemente la rechazan y lo dicen expresamente. Como Hay dos grandes bandos. Voltaire, por ejemplo, es un enemigo de la Iglesia Católica que no trató de ocultarlo, bien al contrario. Murió convertido, por cierto, y eso se oculta porque no quieren que se sepa, ah, pero murió reconciliado. Y además lo dejó por escrito. Como en el caso de Manuel Azaña, que fue presidente de la Segunda República, incluso durante la etapa del Frente Popular, la más dura persecución que ha habido en Europa en siglos, ¿no? Aquí en la Guerra Civil Española, 7.000 sacerdotes y religiosos asesinados, más luego todos los laicos, que muchos procesos están abiertos. Bueno, pues Manuel Azaña,
que también era masón, el hermano Plutarco, se convierte precisamente ya al final de su vida. Cuando se exilia en Francia, pide ver al obispo de Montauban y se confiesa y manifiesta ese deseo de volver a la fe, pero tiene el problema de que, en cambio, el entierro fue civil, porque claro, él en el exilio, los que le estaban pagando el hotel, porque había salido de España en plena guerra, Sí. y claro, él vivía de otros, ¿no? Eran masones mexicanos, precisamente. Y pusieron como condición sine qua non a la viuda de Manuel Azaña que esto ni se comentara, tardó bastantes años en salir, pero apareció en el boletín del obispado, de la diócesis de Montauban. No se habló de ello y lo del entierro tenía que ser civil, sí o sí. Ella sabrá lo que querría hacer, en el sentido de que Sí. probablemente quedaría en una situación muy difícil. Así que eso pasó inadvertido, porque a los enemigos del cristianismo, y los hay muy fuertes y muy tenaces, Sí. hay que pedir por ellos mucho, que duda cabe. A esos enemigos del cristianismo, si algo les puede molestar, es esa conversión de uno de los suyos, que además ha tenido una enorme notoriedad y casi ha liderado el movimiento anticristiano, ¿no? Como es el caso de Manuel Azaña, que aquí pronunció una frase histórica: España ha dejado de ser católica. Eso lo dijo en las Cortes, en el Parlamento español. O sea que no es algo anecdótico, es una frase de mucho peso, era el deseo de que el gobierno, ¿no? Sí. Ese hombre muere reconciliado con la Iglesia. Había recibido una formación católica que abandonó, no sé en qué momento de su vida, ingresó en la masonería el año 32 y desde luego como gobernante, al igual que el resto de la mayor parte de gobernantes de la Segunda República, fueron a dinamitar la Iglesia española, Sí. ¿no? Pero muere convertido. Algo que recalcar antes de continuar para la gente, por si tenían dudas, hay que ser muy enfáticos. La masonería es incompatible con la fe. O sea, aquí no estamos para andar peleando con nadie, pero sí tenemos que clarificar eso. De hecho, es el late sentencia, si mal no tengo entendido, que es excomunicado, ni siquiera tiene que ser excomunicado por el obispo. O sea, al momento de unirte, estás fuera, ¿verdad? Bueno, hay un pequeño matiz. La masonería ha sido condenada, nace en 1717. Ok. Y ya 20 años más tarde ya hay una condena pontificia. Clemente XII publica la primera condena, con excomunión la sentencia, desde luego, que se va reiterando a lo largo del tiempo en el siglo XVIII, en el XIX y en el XX. O sea que hay docenas de documentos pontificios confirmando la primera condena y a veces desarrollándola mucho más. Yo diría que el documento más importante al respecto es una encíclica de León XIII, Ah, Humanum Genus, que desarrolla con mucho detalle las causas de la excomunión y denuncia cuál es la estrategia de la secta. Y además lo dice con un lenguaje clarísimo. Ya en la introducción dice que nos va a hablar de los dos bandos, diversos y adversos, el de Jesucristo y el de Satanás. Y cuando ya nos ha puesto en situación, empieza a hablar de masonería y las estrategias. Pero el argumento que generalmente utilizaban los papas del 18, del 19, era el peligro que representaba la masonería para los estados y para las almas. En el siglo XX, si se quiere, el tono cambia, sí. pero en el Código Canónico, en el primero de 1917, vuelve a estar presente la excomunión late sentencia. Sí. Luego, en el nuevo Código Canónico no está, pero sí que habla de la condena contra sectas que maquinen, organizaciones que maquinen contra la Iglesia. Pero no por casualidad el cardenal Ratzinger, que era el prefecto para doctrina de la fe en el momento de promulgarse este código nuevo, publica, Doctrina de la Fe, y lleva la firma de Juan Pablo II, un documento, Quaestitum Est, empieza con estas palabras: se ha cuestionado si el hecho de que no se mencione expresamente en el nuevo código a la masonería significa que la doble pertenencia es posible. No, no lo es. Entonces, es clarísimo. Y acaba diciendo una frase con la que sí se pueden quedar, porque es muy breve y muy clara. Los masones están en pecado grave y no pueden acercarse a la Santa Comunión. Más claro agua. ¿Cuál es el matiz? Bueno, pues que lo que establece esta declaración de doctrina de la fe es que el hecho de pertenecer a la masonería es vivir en pecado grave. Y como cualquier pecado mortal, requiere confesión,
naturalmente con dolor del corazón y Pito. propósito de enmienda, porque no vale que yo me confiese de ser masón y siga siéndolo, ¿no? Claro que se ha creado tal confusión que ahora mismo incluso en la propia Iglesia, yo he podido contrastarlo, hay quien no ve ningún problema en ciertos sectores de la Iglesia, en ambas cosas. ¿Por qué? Porque ya les da igual hasta el magisterio, ¿no? No digo que esto sea un mal generalizado, pero que hay sectores que desde luego se han abierto a ese diálogo una y más veces, ¿eh? Los hay. Y claro, eso ha desconcertado a muchos fieles. Y también el hecho de que, claro, ha habido una infiltración en la Iglesia, lo han intentado siempre, porque nada como un caballo de Troya. Si no puedes con tu enemigo, intenta entrar dentro de la ciudadela, y ya en el XVIII lo intentaron, en el XIX más, y muchísimo más en el siglo XX. Pero de todas las maneras, la Iglesia ha sido clarísima. Y lo último, que no le perdonan a Benedicto XVI, porque todavía hace unos meses hubo aquí en España una conferencia que un masón casi me dedicó a mí, que hasta me puso en el cartel. Sí. Se titulaba El largo camino hacia el mal. Y había varios enemigos de la masonería y me hizo el honor de ponerme a mí. Y debajo las llamas, éramos el mal nosotros. León XIII estaba muy cerca de mí, o sea que era un honor estar en el cartel, ¿no? Mi papa favorito, qué honor. Ya, pues ahí estábamos los malos. Pero claro, en la conferencia atacaba a Benedicto XVI, precisamente porque siendo cardenal volvió a la carga y él decía que cuando ya podíamos pensar que la iglesia posconciliar, la iglesia del diálogo, había pasado página en relación con la masonería, viene este cardenal, con el respaldo naturalmente del Papa, a decirnos que no, que es pecado mortal. Entonces, la excomunión es que efectivamente no hay ni que declararla y no la puede absolver un sacerdote por vía normal. Y sin embargo, la Declaración de Doctrina de la Fe de 1983 lo que deja claro es que están en pecado mortal y no pueden recibir la Santa Comunión. Y como si eso no le pareciera bastante, un año más tarde publicó, aunque no lo firma, en el Observatorio Romano, un artículo cargado de argumentos confirmando o explicando el por qué se había vuelto a condenar. Y ahí habla de argumentos filosóficos, sobre todo argumentos de fe, y lo que viene a decir tiene alguna frase muy ilustrativa, como el católico tiene una manera muy concreta de relacionarse con Dios y no puede vivir esa dualidad. O sea, lo que creen en las logias o lo que les permiten creer en esa ambigüedad que esconde otras cosas frecuentemente, es algo que un católico no puede profesar. O eres católico o no, pero es lo contrario. Eso, como decía León XIII, lo dejó muy claro, los dos bandos, ¿no? Las dos ciudades de San Agustín, porque él cita la ciudad de Dios, la ciudad del hombre. Bueno, pues esto sigue siendo así, por más que incluso haya sacerdotes que quieren ver, o vamos, no quieren ver las condenas, ignoran el magisterio y se han abierto a un diálogo muy peligroso porque cuando lo ha habido ya sabemos quién sale ganando, ¿no? Sí, sí, sí. Pues vamos ahora entonces, ahorita que lo menciona también, volvamos a Francia, porque es un rol que tuvo muy influencia, o sea, muy importante en esta era moderna. Menciona sobre la Ilustración, empieza la Revolución Francesa. Yo crecí, doctor, con la idea, o al menos se me inculcó esta idea, de que la Revolución Francesa fue algo muy benéfico, que la libertad o liberté, égalité, equalité, o sea, de esa libertad fraternal, etcétera, etcétera, y fue siempre visto bajo un matiz muy positivo, digamos, no librándonos del yugo de las creencias medievales opresoras, por así decirlo. Obviamente no estoy de acuerdo en ese entonces, era la única opción que te daban para acabar pronto, o sea, no había más que de esa o de esa sopa, y empiezan a formular, yo veo un pensamiento, una cosmovisión diferente. ¿Qué sucede o por qué se dan esas condiciones para empezar en Francia, para que se dé una revolución? O sea, hay un... Pues yo he publicado algo sobre la Revolución Francesa, aparte de un libro sobre la Vendée, la guerra de los católicos de la Vendée que se levantan contra la República por una cuestión religiosa, principalmente. Pero la revolución sí la conozco y yo siempre digo que hay varias causas que nos llevan a este proceso, ¿no? Causas económicas, que en definitiva son lo de menos. Hay unas causas sociales, hay una lucha nobleza-burguesía, una burguesía en alza,
que quiere hacerse con el poder y es la que promueve la revolución y detrás lleva consigo, como carne de cañón, al pueblo llano, digamos, al Estado llano. Pertenecían al mismo estamento, burguesía y Estado llano, ¿no? O digamos el pueblo más pobre. Son ellos quienes hacen la revolución. Y claro, el discurso oficial es que es un hito histórico absolutamente benéfico. Eso ya, incluso a mí tampoco me explicaron, ni a mí siquiera, en profundidad lo que había traído la revolución consigo. Siempre resaltan los grandes logros, ¿no? La democracia, la libertad, la igualdad, etcétera, etcétera. Pero claro, ocultan algo que es muy importante y es que el declive espiritual de Europa empieza ahí. Porque la revolución es heredera de la Ilustración. La Ilustración y la masonería, que tiene parte fundamental en la revolución. De hecho, ahora reivindica la masonería actualmente, la Revolución Francesa, como algo propio. No fue solamente de ellos, pero que ellos estuvieron implicadísimos, qué duda cabe. El propio Voltaire, al que ya he mencionado, muere antes de la Revolución, pero, sin embargo, perteneció a la logia de las 9 hermanas de París, a la cual pertenecían personajes muy encumbrados, algunos protagonistas de la Revolución. Yo me centraría en que la Revolución Francesa, junto a esos logros que siempre se resaltan, trae algo verdaderamente terrible y disolvente para la civilización occidental, que es ese rechazo a la fe revelada al que ya me he referido. Las primeras medidas de la Revolución Francesa, no por casualidad, son contra la Iglesia. Estados generales, abren los estados, enseguida se autoproclaman asamblea soberana, allí mismo en Versalles, empieza la revolución. Pero ya en el otoño del 89, el año del inicio de la revolución, empiezan las leyes contra la Iglesia. Primero, la nacionalización de todos los bienes eclesiásticos. Claro, un truco que han utilizado siempre. Sí, como a Juárez. Partir de ahí. Como Juárez en México. Exactamente. El otro día hablaba con un sacerdote también de lo mismo. Y aquí con una profesora que está investigando la persecución en época de Juárez, precisamente. Bueno, pues el modelo es Francia. La Francia revolucionaria, el mismo año en el que comienza la revolución, no esperan demasiado tiempo, ¿no? Pocos meses después de iniciada, ya tenemos la nacionalización de los bienes. ¿Con eso qué se busca? Según ellos, arreglar la deuda que tenía el Estado. Sí, pero no desamortizan a nadie más, porque han proclamado la propiedad privada como un derecho sagrado. Es la burguesía quien está haciendo la revolución. Así que la propiedad no se toca. Está entre los derechos fundamentales. Pero no para la Iglesia. Ese es el primer decreto demoledor. El segundo es que prohíben los votos solemnes. Ahí ya me dirá usted con qué razón. Aquí no pueden argumentar que vamos a coger el dinero de la Iglesia, que tiene mucho, y resolvemos la deuda pública. No, mire, lo de prohibir los votos solemnes, eso ya tiene otra dimensión espiritual, ¿no? Y por último, unos meses más tarde, ya en el 90, publican una ley terrible, la Constitución Civil del Clero, que trae a Francia un cisma, porque desvincula a obispos y sacerdotes de Roma nada menos. O sea, rompe la jerarquía eclesiástica y deciden ellos, por esa ley, que párrocos y obispos serán elegidos como el que elige a los alcaldes. Pasan a ser funcionarios del Estado, los sacerdotes. Y además tienen que jurar fidelidad a esta ley. Con lo cual quedan desvinculados de Roma. Y los obispos igual. Naturalmente, Pío VI, el papa reinante entonces, condenó esta ley. Y, naturalmente, la Iglesia francesa se extinguió. Hubo una mayoría de curas fieles y de obispos fieles, sobre todo los obispos. Se les llamó enseguida los refractarios, porque habían rechazado la ley. Y en cambio los juramentados, que es los que se atuvieron o se sometieron a jurarla, eran los juramentados, que eran los únicos curas, digamos, legales y obispos. Claro, se desató una persecución terrible. Estoy resumiendo mucho la cuestión. Precisamente lo que ya le decide al rey Luis XVI a dar un paso en contra, abiertamente en contra de la revolución y planear su fuga para volver sobre París y frenar todo aquello, es la Constitución Civil del Clero, porque él mantiene una correspondencia con el Papa Pío VI hablando de esto. Y naturalmente en una de las cartas se le acaba diciendo que no exponga a Francia a un cisma como ese. Sí. Bueno, pues vino el cisma,
Pero es que luego, claro, se fueron quitando la careta, porque la Revolución Francesa tiene etapas. Esto fue en la primera, la más suave, digamos. Oh, Hay otra que es el directorio, la etapa final, que vuelve a ser también más tolerante, entre comillas. Pero hubo una época en medio, que es la convención, el terror, se llama, a un periodo concreto, ¿no? Y es, durante el terror se establece una dictadura republicana con un comité de salud pública que podía condenarte a muerte por el delito de sospecha. Y era pena de muerte, por ejemplo, un delito que se inventaron entonces. Siempre han sido imaginativos, en este sentido, ¿no? sí. Fanatismo. Yo he visto, por ejemplo, condenar a muerte a la madre de un sacerdote francés, el abate Robin, porque había ocultado en su casa a un sacerdote refractario, es decir, de los que no se habían sometido a la ley, y quedaba condenada a pena de muerte por fanatismo. La, Y las hijas de esta señora, la madre del sacerdote, sí, y las hijas de esta señora condenadas a cárcel también por fanatismo, a veces ponen fanatismo invencible, porque habían llevado símbolos religiosos en una procesión. Pero la cosa va más, porque tenemos la idea de que en la Revolución Francesa guillotinaban nobles, curas también. Yo recomiendo ver la película El diálogo de Carmelitas, ¿eh? como Donde, antigua, sí, sí. que es una historia real. Son las carmelitas de la comunidad de Compiègne, que fueron guillotinadas todas. Bueno, pues ahí ya vemos un poco lo que ocurrió. Pero en la época del terror, lo que se crea es una religión de Estado, de cuño masónico, donde ya se habla del ser supremo, que podría ser el equivalente, es el dios de los deístas, de Ah, aquellos que no reconocen un dios visible ni providente. Es el concepto que tú tengas, ¿no? sí, sí. Es lo que en las logias se llama el gran arquitecto del universo, podría ser un equivalente. Y cuando se impone la dictadura de Robespierre, se prohíbe el culto, se cierran las iglesias, las pocas que permanecían abiertas, y ya daba igual juramentados que refractarios. Hay una persecución contra el clero y contra los laicos católicos terrible. Solo pongo un ejemplo para no extenderme más. Yo he visto con asombro eh, condenar a muerte a una tendera, una vendedora de una tienda de la ciudad de Cambrai, por el hecho de que en un registro que se llevó a cabo en su casa, se ve que alguien la delató por sospechosa, encontraron pan de oblea. Y claro, eso significaba que aquella mujer o bien había ocultado, había celebrado misas, bueno, ella no, había acogido sacerdotes que celebraran misas en su casa, o aquel pan se destinaba a ser consagrado, por lo tanto estaba en esa trama peligrosísima eclesiástica. Wow. Y se lo ejecutó. O sea, por el delito de, bueno, habría una denuncia que yo no he visto, pero lo que le encontraron como prueba para llevarla al cadalso es nada menos que el pan de oblea. Bueno, pues esta persecución coincide con la guerra de la Vendée, que trae miles de mártires en Francia, porque viendo aquella rebelión, la República ordena, y esto lo han silenciado cuanto han podido, devastar la región. Y envían allí las llamadas columnas infernales, que peinan toda la zona. Y matan niños, mujeres, por supuesto hombres, pero niños de meses, inclusive, porque las órdenes del Comité de Salud Pública eran acabar con aquello y quemarlo todo, por cierto. Y enumeran villas, aldeas, bosques, campos, setos. Me llamó la atención en las órdenes de uno de los generales de estas columnas, quemar todo lo que pueda arder, es decir, dejar aquello arrasado. Y claro, esa guerra de la Vendée permaneció bastante oculta hasta que en los años 80 del pasado siglo, un historiador francés que ha hecho un servicio enorme a la fe y desde luego a los mártires de la Vendée, publica su tesis doctoral, que yo recomiendo muchísimo. Yo le dediqué un libro entero a glosar la tesis de este autor, Reynald Chesser, que se llama La Vendée vengée, la Vendée vengada, el Ah, genocidio franco-francés. Porque dice que a la Vendée hay que vengarla en más de un sentido. Primeramente hay que recuperar esa historia heroica de aquellos mártires que ujú. se autodefinían como el ejército católico frente a los de la República, que rezaban el rosario en las marchas, que llevaban el escapulario del Sagrado Corazón, eran lo único que se les distinguía porque no tenían ni para uniformes. Vale. Se ha querido pintar esa guerra como un movimiento aristocrático, monárquico, fue un movimiento popular. Ellos, el pueblo, fue a buscar a los nobles de la región para
que se pusieran al frente de aquellos batallones, ¿no? Que se fueron improvisando. Y luego, como dice Césaire, después de masacrarlos, se ha ocultado su memoria cuidadosamente. A Césaire, cuando iba a publicar su tesis, donde cuenta todo esto, es una tesis doctoral, o sea, con una documentación muy, muy abundante sobre lo que había pasado allí. Bueno, pues ya le hicieron ver que era mucho mejor que no lo hiciera, por su bien, porque claro, se acercaba el aniversario, el segundo centenario de la Revolución, y parecía antipatriótico, iba a deslucir la conmemoración que apareciese esta tesis publicada. Bueno, él se empeñó, la publicó, y un amigo historiador francés también, un amigo suyo le avisó: hazlo, pero que sepas que encontrarás auténticos orfebres para que tú no hagas carrera académica. Lo hizo, la publicó, ha creado escuela, porque después de Césaire ha habido un revisionismo histórico en torno a este tipo de persecución, genocidio francés, y yo lo puedo resumir con este dato. ¿Les mataban por monárquicos? Sí, pero sobre todo por católicos. Y mártires de la Revolución Francesa en los altares todavía no hay ni la 10ª parte de los que deberían acabar estando ahí. Ese es un punto muy bueno que hay que analizar a continuación, profesor, porque lamentablemente pues, la situación en que impera en este mundo moderno es cuando mencionamos usted y yo u otras personas que es la pérdida de las almas, muchas personas se jactan o la mofan, así como que, bueno, ¿y luego qué? O sea, eso para mí no tiene relevancia cuando mencionamos la Revolución Francesa del costo que tuvo, o sea, el precio de las almas, pero no se quedó nada más ahí, que en realidad esa es la pérdida más grande que puede tener un ser humano. Pero si quieres, en el ámbito terrenal también hubo un baño de sangre, hubo muchas pérdidas de vida, ¿verdad? Usualmente en esta transición en la humanidad. Bueno, en la Vendée ha sido imposible contabilizar de manera definitiva a los muertos. Wow. Pero podemos estar hablando de en torno a 100.000 asesinados. Claro que también Césaire documentó los que habían muerto en combate, documentó los que habían sido asesinados aldeas enteras, con niños de meses incluidos, están en las tablas que él publica, niños de meses, niños de 10 años, niños de 5, todas las edades imaginables, ¿no? Familias enteras exterminadas. Eso ocurrió. ¿Como Herodes? Sí, no, por supuesto es que había que acabar con ellos. Un general republicano escribe a París: no tengo un prisionero que reprocharme. Hemos acabado con sus mujeres y sus hijos. Es decir, como quien extirpa precisamente una especie peligrosa. Sí. Y a mí esto, ahí se ve un germen de totalitarismo, por más que la revolución sea el símbolo del régimen liberal, es el origen del régimen liberal. Pero ese considerar al otro como un insecto dañino, es una frase de Lenin después, más tarde. En la Revolución Rusa, Sí. el que no esté con nosotros, el contrarrevolucionario, debe ser eliminado de la tierra rusa como insecto dañino. ¿Por qué? Porque ha cambiado la visión del hombre. Entonces, el que no esté a favor de la revolución, sencillamente tiene que desaparecer. Sea niño, sea mujer, el niño es un enemigo en potencia, ¿no? Porque es un niño. Pero, por supuesto, las mujeres eran un objetivo muy prioritario. Siempre el más vulnerable. El mal siempre se enfoca al más vulnerable. Curiosamente, ahorita que menciona eso, me acordé, usted se ha enterado, me imagino, aquí en los Estados Unidos, como en otras partes del mundo, también en Europa, hay disturbios sociales. Lo he analizado en otros videos que hemos hecho para la gente que tenga un poquito más de dudas al respecto. Algo a lo que voy es que me llama la atención fue que en la ciudad de Seattle, que está al noroeste de aquí de Estados Unidos, en el estado de Washington, en la ciudad donde está basada Microsoft y Amazon y otros conglomerados importantes, estos radicales de izquierda, conocidos como los de Antifa también, crearon su propia zona autónoma, tiene el acrónimo CHAZ en inglés, que es por el vecindario Capitol Hill Autonomous Zone. Y es para acabar pronto, no sé si bien en España tengan este concepto con México, una manzana, digamos, geográfica, o sea, que es un conjunto de cuadras, de bloques, como le quieran. Sí. Y ellos se empiezan a motinar, ponen barreras. Curiosamente, fue la semana pasada. A lo que voy es esto, que me llama la atención, profesor, porque supuestamente estos anarquistas liberales, en esta zona que ellos acordonaron,
se ha convertido en un lugar muy, muy lleno de dictaduras y de opresión, literal. Es más, lo que ellos se quejan del control de las fronteras, curiosamente lo están aplicando, están poniendo un filtro para ver quién entra, quién sale. La ironía de todo esto es que ellos se convierten en lo que supuestamente están peleando. Bueno, es que claro, vamos a ver, las revoluciones nunca han sido algo espontáneo, empezando por la francesa. Como digo, allá hay una élite dirigente, son los representantes del tercer estado, esos burgueses que llegan a los estados generales quienes ponen en marcha la revolución, como lo son los que dirigen los clubs de la revolución, los partidos políticos, podríamos llamarles, ¿no? Okay. Y arrastran, eso sí, a las masas a las que les hablan, naturalmente, de liberarse de la tiranía. Eso de buscar un tirano es típico de cualquier revolución. Hay que acabar con un tirano, hay que tener un enemigo a batir. Y luego, claro, las grandes promesas, por supuesto, con el tiempo quedan en el olvido. ¿Qué estableció la Revolución Francesa? El voto censitario. Es decir, ¿quién podía votar? El que tuviera unos determinados ingresos o ser elegido diputado. El que no los tuviera ni votaba ni podía ser elegido. Es decir, ¿cómo te atreves a hablar de que vienes a liberar al pueblo y a equipararle con cualquier clase social cuando le estás quitando, vamos, ni siquiera le has concedido el derecho al voto? La revolución empezó así. ¿Qué hizo la Revolución Rusa? Exactamente lo mismo. O sea, se buscaba, en teoría, dictadura del proletariado, ¿no? Sí. Que era la idea. Bueno, y eso no ha existido en ningún sitio nunca. El proletariado no ha ocupado el poder en ninguna parte jamás. Ha sido el partido único, en el caso de la Unión Soviética, el comunista, además a base de una represión durísima, las famosas purgas de Lenin y de Stalin después, que eliminaron a cientos de miles de personas, bueno, millones, si vemos el cómputo total al final de la Unión Soviética, ¿no? Pero teníamos un enemigo común. ¿Quién era el dictador? El Partido Comunista. Y al frente del mismo, el líder. El líder que podía ser Lenin o luego Stalin, etc. Esto es típico de las revoluciones. Y ahora estamos viviendo, mis alumnos tienen que leer este año, o lo han hecho ya, el libro de Orwell, 1984. Sí. ¿Por qué? Porque te pinta lo que es un régimen totalitario perfectamente. La verdad es lo que yo te diga. La historia es como yo te la cuente, que es lo que están haciendo. Sí. En España, concretamente, empezó Rodríguez Zapatero con su ley de memoria histórica, que era para invertir la historia. No era una búsqueda de la verdad de la historia, sino darle un sesgo absolutamente político, porque, como decía Orwell, quien controle el pasado controla el presente y quien controle el presente controlará el futuro. O sea que también la historia hay que cambiarla. Por eso en este movimiento de los antifas en América, yo no conocía ese dato que me acaba de dar, pero no me extraña nada porque todo esto está promovido. La violencia policial, que duda cabe, es execrable, pero no es nueva. Desgraciadamente, y además han quedado grabados vídeos de mandatos muy anteriores, porque es de hace mucho tiempo, contra blancos y negros, por cierto. Es verdad que se han grabado muchos de ciudadanos norteamericanos, negros, tratados de una forma salvaje, pero no ha sido en este mandato cuando ha empezado. Y en cambio, curiosamente, en los anteriores no se produjo una movilización como esta. Estas revoluciones se llevan a cabo en la sombra. Estas revoluciones, naturalmente, se preparan, hay un plan, es lo que se llama la ingeniería social, que podemos añadir anticristiana, y naturalmente siempre hay que buscar una buena causa. Pero aquí en Estados Unidos ya se está viendo cómo en todo este movimiento de repulsa a algo que de por sí es rechazable, que duda cabe, están cayendo símbolos de cosas que no tienen nada que ver con la violencia policial. Por ejemplo, el destruir un monumento a Cristóbal Colón. André. ¿Qué estás haciendo? Quitar la historia de en medio. No les interesa esa historia. Porque claro, con Colón llegan los primeros misioneros, enseguida ya. Entonces, sí, dígame. Es un tesoro, y eso me duele a mí como hispano. Obviamente todos crecimos, al menos de este lado del continente, bajo una influencia, eso que ahorita que menciona Cristóbal Colón, de la leyenda negra, de que todo lo que trajo España fue malo y todo, y lo nativo era bueno y excelente, o sea, inocente, era un estado idílico. Obviamente la realidad no es esa, lo sabemos, y uno de los
que me gusta hacer en Reconquista y en la radio en que yo trabajo aquí en Dallas Fort Worth es sobre esa hermosa herencia que tenemos hispana que nos dejó España. O sea, a final de cuentas, por ejemplo, México, el caso de un servidor que es la tierra que me vio nacer. Lo que conlleva ser México prácticamente es España. O sea, para empezar, fuimos el único lugar, virreinato, o sea, ni siquiera fuimos colonia, que llevamos el nombre de la madre patria. O sea, no es por presumir a los demás hermanos hispanos, un saludo a todos, pero solo nosotros llevamos el nombre. O sea, qué más orgullo de eso. Y luego, todo lo que conlleva ser mexicano. El mariachi, la comida, todo eso fue traído a los españoles. La ganadería fue traída por españoles, la religión, es más, la preservación de las lenguas autóctonas fue traída gracias a esos misioneros que trajo España. ¿Fue perfecto? Obviamente no fue perfecto porque hay humanos, pero por mucho nos fue muy bien a comparación de otros lugares. Y eso he notado que se ha querido suprimir a lo largo de todos estos años, décadas mejor dicho. Y he visto un movimiento de estudiantes que menciona usted que están ansiosos de conocer esa verdad, no la propaganda. Claro, la leyenda negra antiespañola tiene ya siglos de historia. Claro, es desde el siglo XVI, el momento de esplendor de supremacía española, ya se empieza a fraguar. Siempre hay traidores como Antonio Pérez, un secretario de Felipe II, que tuvo que huir por sus eh, delitos gravísimos contra el Estado, ¿no? Y ya en el exilio, en Francia y Inglaterra, empieza a contar o deformar cosas, organiza incluso conatos de invasión sobre España, conociendo los puntos más vulnerables. En fin, es el gran traidor de la historia de España. Pero naturalmente a Inglaterra le interesa enormemente fomentar esa leyenda porque compite por América. Empiezan a instalarse ya enseguida en las colonias en el norte. Pero con objetivos, o sea, los dos compiten por el mismo territorio con diferentes misiones. España claro. va a extender el territorio de ellos, o sea, ser naciones españoles católicos. Inglaterra, con todo el respeto que me merecen, pues buscaban explotación más que nada. Bueno, es que usted lo ha dicho antes. España no vio aquello como colonias y de hecho no se llamaron colonias. Eran virreinatos. Y virreinatos no es un invento español para América. Aquí en la península ibérica había el virreinato de Valencia, el virreinato de Navarra. En las posesiones de Italia estaba el virreinato de Nápoles y en las posesiones americanas los primeros, la Nueva España y el virreinato del Perú. Luego hubo más, pero esos son los primeros. ¿Por qué virreinatos? Porque envían a un virrey, un representante directo de la autoridad real. Por cierto, que en América, ya que hablamos de esto, los reyes católicos asumieron el patronato regio. Es decir, no solamente el derecho a presentar obispos, sino que ejercían un patronato sobre todas las parroquias del Nuevo Mundo. Porque los reyes católicos, especialmente la reina Isabel, que está en proceso de beatificación, ¿Sí? aunque claro, eso será un gran logro conseguirlo, ¿no? Tiene muchos enemigos. Sí. Pero la reina Isabel quería claramente que a América fueran enviados los sacerdotes con mayor espíritu misional. ¿Qué ocurrió? Que efectivamente aquellos virreinatos, que no colonias, fueron parte de España. Y cuando llegan los movimientos independentistas, que vienen, como no, de nuevo, de la mano de la masonería y coincidentes con la Revolución Francesa y un poco después, bueno, yo he dedicado un cierto tiempo a estudiar la relación, y es demasiado evidente, entre masonería y los movimientos independentistas en América, ¿no? Empezando por los libertadores, que lo que habían hecho es traicionar a la patria hispana porque ellos eran oficiales del ejército español, sin excepción. Pero bueno, independientemente de ese dato, esa leyenda negra en Hispanoamérica se empieza a fraguar ya entonces, en el 19, porque España había tenido la culpa de todos los males de las nuevas repúblicas que fueron surgiendo. Sí. Cuando en realidad se les puede volver en contra el argumento. Si esto no ha funcionado bien, si ha decaído la riqueza, si hay mayor injusticia en estos países, porque llegó a haber mucho más que en el siglo XVIII, Sí. que duda cabe, ¿no será por vosotros los que os independizasteis y os hicisteis con el poder durante siglos? ¿No será por las logias que han tenido siempre una dependencia de los intereses británicos o norteamericanos? ¿Va a ser España la causante de todos los males de todo el continente? No, claro, pero ahí, ¿qué estamos encontrando de nuevo? El enemigo a batir, el enemigo común.
Yo recomiendo ver una película de Mel Gibson, Apocalipto, Sí. Donde, claro, la hizo con toda la intención, estoy seguro de ello, porque ahora que tan de moda y tan en auge están las religiones precolombinas, ¿no? Que además exactamente nos definen un ambiente idílico, ¿no? El mito rusoniano del buen salvaje, por ejemplo, pero omiten sistemáticamente algo que era parte esencial de su religión, el Imperio Azteca, los sacrificios humanos. Mira que- Esos no se hacían porque sí ni de repente, esos eran rituales y sí. tenían un calendario de sacrificios, miles de personas al año. Es Mi- lo que refleja la película. Y acaba con una imagen muy gráfica, que es un azteca que viene, no, es un sometido a los aztecas, que viene huyendo de sus perseguidores que lo quieren sacrificar y llega hasta una playa, no, es la escena final, estoy destripando la película para quien no la haya visto, sí. pero lo que se encuentra este hombre es que viene, ve unos barcos de vela, se queda asombrado, pero en un bote de remos avanzan sobre la playa unos soldados que son españoles y con ellos viene un franciscano, con Sí. el crucifijo en alto. O sea, que es una imagen cargada de simbolismo. Toda esa religión verdaderamente cruel, terrible, porque contemplaba sacrificios humanos públicos, Sí. con había que arrancarle el corazón a la víctima, luego había canibalismo, las empalizadas de calaveras, todo eso cuando se habla de recuperar las religiones precolombinas, mi gran pregunta me gustaría hacerles a los que defienden esto, ¿no? ¿Queréis recuperar eso también? Porque el desprecio a la vida humana era absoluto. Sí. Había que sacrificar vidas humanas a los dioses sangrientos, ¿no? Sí. En fin, esto daría para mucho tiempo, pero yo me quedaría sobre todo con esa idea clave de que aquello no fueron colonias, España no lo consideraba así porque no quiso, además nunca enfocar de esta manera. Las leyes de Indias, por ejemplo, los reyes católicos, el testamento de Isabel la Católica, Antes de morir. precisamente habla de sus hijos de América, igualados en derechos. Bueno, pues ese es el legado de España, que por cierto, la única sociedad, realmente la única sociedad mestiza que ha existido nunca, donde han llegado los europeos, es lo que nos encontramos en Hispanoamérica. ¿Por qué? Porque en el norte, donde había millones de indios de las praderas, digamos, americanas de los Estados Unidos, fueron prácticamente exterminados. Y eso no se va a decir nunca. Eso no hay una leyenda negra antibritánica. No hay Y cuando se toca, no hay prácticamente de eso. O sea, así de sencillo, no, no hay mestizaje y bueno, a lo que sucedió en el pasado, obviamente, pues ya lo que es o sucedió, pero eso no significa que nos dé derecho de tergiversar la herencia que nosotros tenemos. Algo que yo cuando veo y analizo la historia, por cierto, lo comentaba con un video, una entrevista con Patricio Lón sobre el ritual, ahorita que lo menciona. Para empezar, el pozole mexicano, la comida llevaba carne humana originalmente. La otra es el ritual a la deidad de Tlaloc, que es el dios de la lluvia. Era, digamos, el equivalente al Moloch, el sacrificio de los niños de pre-Hispanoamérica, mejor dicho, precolombino. Y una bola de atrocidades lo que voy es de que esta unión, cuando hablo de la historia del nacimiento de los pueblos hispanos, es una belleza, más que verlo como molesta. Mucha gente digo, España, gracias a América y a las Filipinas, toda esa extensión, llegó a ser catapultado a culminar esa misión. Puedo estar equivocado, usted corrígeme, que se le fue encomendada al apóstol Santiago desde el tiempo de la Virgen del Pilar, cuando se le aparece, está predicando. A lo mejor la gente no sabe esa historia y si usted nos puede hacer el favor de recordárnosla, o sea, que es a mí se me hace un hecho muy bonito, o sea, tenemos una misión muy especial como pueblo. Bueno, realmente cuando Santiago Apóstol llega a la península ibérica, esto está recogido por tradiciones de las comunidades cristianas más antiguas, ¿no? Uh-huh. La Virgen se le aparece en Zaragoza, que era una antigua ciudad romana, ya existía, por supuesto, César Augustea, y se le aparece sobre un pilar, con la peculiaridad de que en ese momento la Virgen no había subido al cielo, Está vivo. estaba viva, viva en carne mortal, Sí. porque viva sigue. Pero todavía no había sucedido ese paso, no se había producido la asunción de la Virgen. Viene y le anima. El otro día me decía un sacerdote, realmente si lo pensamos bien, la aparición del pilar es una bilocación, porque ella está en Palestina, donde la seguirían viendo los discípulos, San Juan seguramente, que vivió con ella después de la pasión de Cristo, en la cruz se la encomienda a su madre,
y ahí la nombra madre de todos nosotros también, de paso, ¿no? En San Juan. Ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Sí. Pero, sin embargo, Santiago, que la conoció, claro, la estaba viendo también, animándole en esa misión. De ahí el enorme culto a la Virgen del Pilar en España, patrona de la hispanidad, por algo. Yo digo que de las grandes apariciones marianas, porque todas han tenido una gran importancia, pero algunas han tenido un impacto mucho mayor en la historia, ¿no? La del Pilar sería una, pero también atención con la de Guadalupe. Sí. Porque claro, la aparición de la Virgen de Guadalupe, que podríamos hablar sobre ello y toda la simbología que contiene durante horas y horas, Sí. es una aparición que se produce cuando precisamente comenzaba España a instalarse en América, a llevar allí su fe y su cultura. Y la Virgen hace suya la causa. Porque claro, ¿a quién se le aparece? Pues a un indígena. Sí. Efectivamente. Bueno, ella siempre elige normalmente personas muy humildes o niños. Fátima. Sí. Garabandal. No, como Fátima, exactamente. Pero aquí es Juan Diego, el indio Juan Diego. Y él es el que tiene que ir al obispo con el mensaje de la Virgen de que quiere una iglesia en este sitio, etcétera, etcétera. La repercusión que tiene esa aparición mariana para todo el continente es descomunal. Y nunca se alabará bastante. Por eso en la guerra cristera, claro, le declaran la guerra a la guadalupana. Sí. Porque efectivamente Sí. veían que el enemigo, vamos a ver, los católicos, los que profesamos la fe católica, tenemos fe, pero los que sirven al enemigo no la tienen menor. O Claro. sea, identifican muy bien dónde está el enemigo. En este caso, en la Virgen, claro. Develadora de la herejía, protectora de la Iglesia y, naturalmente, mediadora en altísimo grado, ¿no? Ante Dios. Y por eso, claro, mala señal y además también es una carencia muy triste, ¿no? Sí. El cristiano que no le tiene amor a la Virgen, que no le tiene devoción a la Virgen. Ya sé que fuera del catolicismo la Virgen la tratan con mucho cuidado, en el sentido de que nos tachan un poco de idolatría, ¿no? Como de equipararla a Dios. No, sabemos perfectamente quién es su madre. Pero claro, tampoco es cualquier persona, ¿eh? No es una santa más. No, yo le digo a las personas a veces, a mí me encanta la teología, obviamente, pero les digo, a ver, ok, vámonos, te la tomo que es una simple persona. Tú has cargado a nuestro Señor por 9 meses. ¿Quién es la única persona que ha tenido Dios encarnado en su cuerpo y sin perecer? Porque acaba de recordar que teológicamente hablando, cuando Dios se postraba en el Antiguo Testamento, en el Arca de la Alianza, pues tenías que estar en un estado de purificación de gracia, si no, te morías. Llega la señora madre y mira lo que sucede. Pero bueno, eso ya sería desviarnos en temas teológicos. Algo, profesor, que me llama mucho la atención antes de que se nos acabe el tiempo es que habla de Guadalupe, apariciones marianas, la cultura hispana y todo. Y eso es un motivo, yo lo veo, a lo mejor podrá estar en desacuerdo conmigo, de esperanza, porque al final de cuentas, España como reinado, imperio, monarquía, como le quieran llamar, ha desaparecido, al menos en ese estatus terrenal, pero el espiritual sigue vigente. A final de cuentas, nosotros, el pueblo hispano, seguimos siendo el cuerpo representativo más grande del catolicismo hasta la fecha. Sin duda. Eso es ahora mi juicio, a lo mejor no sé cómo lo ve usted. No, exactamente. Yo he publicado hace poco un ensayo sobre la historia de España en clave espiritual. Y verdaderamente, por más que España se haya perdido varias veces, hay un romance, una crónica mozárabe que habla de la pérdida de España y hemos estado ahí a punto muchas veces, ¿no? Pero con todo lo que hayamos perdido en cuanto a poder o influencia en el mundo, etcétera, etcétera, qué duda cabe que el legado espiritual, que al final es el que cuenta, Sí. es descomunal, es incomparable. Porque España enlaza el final de la Reconquista. España fue el muro que frenó las invasiones musulmanas sobre Europa durante siglos. Sí. Su propio territorio, Sí. territorio de frontera. Un cuerno de la luna hablando de los cuernos, o sea, por Austria por un lado y luego por España, o sea, cómo estaba tratando de... Claro, y aquí España frena varias avalanchas musulmanas.
Se toma Granada en enero de 1492. Desaparece el Islam de la Europa occidental, Sí. al menos como organización política. Bueno, y como religión también. ¿Y qué ocurre? Que eso fue en enero. Y en octubre, descubrimiento de América. O sea que una misión enlaza con la otra. Es lógico que aquellos españoles del 16 y del 17, incluso más tarde, pensarán que por alguna razón Dios les había encomendado algo grande. Ujú. Y desde luego lo cumplieron. Yo siempre lo digo, las misiones de los reyes, cuando defienden, en América es la evangelización, en Europa es la lucha contra la herejía, que le está Ah, ya a Carlos V, Carlos I de España, V de Alemania, recién llegado al trono, sí. herejía luterana, que rompe a Europa en dos. Y él, y después su descendencia hispana, va a poner todo al servicio del ideal religioso, de la Claro. defensa del dogma. España está en las guerras de religión, no para ganar territorios, que en Europa no pretendía ganar más de lo que ya tenía, sino para defender la integridad del dogma. Y eso no es que los reyes fueran fanáticos religiosos, tenían clara que su misión era esa. Pero es que el pueblo iba al unísono, o sea, no había que arrastrar a los soldados. Nunca ha habido tanta vocación militar. Los tercios, los famosos tercios españoles de infantería, eh, que luchaban por la fe y por España, en su modo de ver la vida, eran la misma cosa. Defender la fe es defender España. Y defender España es defender la fe. La identificación era plena en aquellos siglos. Y ese legado, por más que el maligno actúe y siga haciéndolo eficazmente en el mundo, ya no tiene solución para él. Quiero decir, los millones de almas que están en presencia de Dios, esa iglesia triunfante que ya está con Dios, esos millones de almas que Sí. Dios le ha proporcionado a Dios, en un sentido, ¿por qué? Porque ha evangelizado, porque ha defendido la ortodoxia católica, porque ha defendido la verdad, en definitiva, en todos los continentes. Eso ya no tiene arreglo. Me refiero desde la óptica diabólica, ¿no? Sí, sí, el daño. Están ya salvados. Sí. Podrá todavía arrastrar todas las almas que le dé tiempo de arrastrar. Lo sigue intentando, además ahora estamos yo creo que en un momento de combate espiritual muy, muy claro, muy fuerte, ¿no? Pero hay cosas que ya no tienen solución. Además, pensemos al final, yo suelo acabar siempre con este mensaje, ¿no? Que toda esa iglesia triunfante, todos esos mártires que España ha dado en cualquier latitud, por cierto, pero en nuestra tierra ibérica, en la península ibérica, de forma muy destacada, no solo aquí, esos mártires están intercediendo por España. Mm. O sea que no despreciemos ese tesoro. Y además a España se le ha llamado con razón la tierra de María, porque aquí es casi imposible viajar por España, por ninguna provincia, sin encontrarte una buena cantidad de santuarios marianos. Todas las provincias tienen su patrona, advocaciones distintas de la Virgen. Diría que casi cada pueblo tiene su patrona. O sea, es tierra de María, es una tierra donde el amor a la Virgen todavía se ve, por más que les duela a los que han intentado arrancarnos la identidad propia, ¿no? Se meten, lo comentaba el otro día en otra entrevista, llevo yo mucho tiempo oyendo hablar mal de las procesiones de Semana Santa Oh, aquí en España, que son un espectáculo impresionante. no, No, sí. eso es folclore, eso es fanatismo, ignorancia, no se sabe el qué. Oh, Yo no. digo, eso, el que diga eso, o no se ha parado a pensarlo, o no ha estado en ninguna de ellas. El que haya vivido eso que llaman la madrugada de Sevilla, cuando está toda Sevilla en la calle, todas las cofradías sacando sus pasos, bueno, toda la Semana Santa es así, ¿no? Sí. Pero no es Sevilla solo. Y yo lo he visto, sí que he estado. Y yo no he visto fanatismo ni estupideces. Lo que he visto allí es un fervor verdaderamente impresionante que se propaga en la Sí. procesión. He visto vivir a las cofradías preparándose todo el año para ese momento de la Semana Santa. Y eso les va a costar desarraigarlo. Llevan intentándolo ya décadas, ¿no? Sí. Bueno, ya lo intentaron en el 19, en fin, hemos tenido momentos, la Segunda República fue otro momento luciferino completamente en este sentido, pero yo creo que les va a ser difícil acabar con eso. Y desde luego tenemos esa gran baza, ¿no? Protector a la Virgen y luego todos esos santos españoles, la mayoría anónimos, por cierto, pero grandes santos que también España ha dado a la Iglesia, misioneros, San Francisco Javier sería un ejemplo, desde luego, muy destacable, pero es uno más.
entre tantísimos otros, ¿no? Ahí los tenemos. Y tenemos como patrón de España nada menos que al apóstol Santiago, también, ¿no? Y como desde la fe sería una incongruencia absoluta pensar que estamos en manos de los que quieren servir al demonio, unos de forma consciente y otros no, pues solo nos cabe el optimismo. ¿Qué duda cabe de que además sabemos quién va a ganar este combate? ¿Quién lo ha ganado ya? No lo va a ganar, lo ha ganado ya. Sí. Ha vencido al mundo. Eso ya lo sabemos. Que entre medias el enemigo pueda llevarse muchas almas aún, pues esa es la desgracia. Eso es lo lamentable, ¿no? ¿Qué tendremos que padecer antes de ver su victoria? Si la vemos en este mundo, no se sabe. Pero bueno, también está en el Evangelio, ¿no? Si el mundo me ha odiado, os odiará a vosotros también. O sea que ya contábamos con esto. Y lo que tenemos que hacer es no solamente, naturalmente, permanecer firmes en la fe, sino seguir intentando lo que los españoles y todos los pueblos hispanos han hecho siempre, propagar nuestra fe, llevarla a todo el que tengamos cerca, a todo aquel a quien podamos llegar de alguna manera. Tenemos que ser apóstoles de Cristo. Si además no tenemos nada más importante que hacer en este mundo. ¿Dinero? Buscarnos. Pues fíjese eso, ¿dónde se queda el dinero, no? ¿Qué significa al final? Absolutamente nada. Estamos creados para unirnos con Dios, la única criatura que Dios ha hecho para esto, el ser humano, para unirnos con Él y ser felices por toda la eternidad. Entonces, el día que la gente, los que lo descubren esto, empiezan a ver la vida de otra forma, opuesta, por cierto, a una visión calvinista, donde el triunfo en el mundo es decisivo. Es más, el puritanismo estaba relacionado con eso, el éxito mundano, incluso en los negocios, es como una señal de predestinación. Sí. La Iglesia Católica nunca ha identificado ambas cosas. El éxito mundano es algo que puede darse o no en el buen católico, ¿no? No tiene por qué, pero tenemos que estar pendientes de algo muy superior al éxito mundano. El éxito verdaderamente mundano, entre comillas, para un católico sería poder convertir a cuantas más almas mejor o acompañarles en ese camino hacia la salvación. Sí, sí, me acuerdo antes de hacer dos preguntas más antes de cerrar, pero ahorita que mencioné eso del calvinismo, yo tengo muchos amigos calvinistas, presbiterianos, bautistas, calvinistas, etcétera, que los respeto mucho, no concuerdo obviamente, pero me llama la atención que rara vez o nunca he encontrado un calvinista que se identifique con los reprobables. Siempre son los electos. Soy calvinista, pero curiosamente estoy del lado de los electos, predestinado a la elección y no predestinado a la condena. Bueno, es que Calvino es quien establece precisamente esa doctrina de la predestinación. ¿Sí? Y a mí todavía no he conseguido entender nunca cómo llego a semejante conclusión. Que Dios todo misericordioso y Padre, creador del género humano, de cada uno de nosotros, nos ha dado nuestras almas de forma individual, nos cree predestinados ya a salvarnos o a condenarnos de una forma absolutamente arbitraria, es lo más contrario al concepto que un cristiano debe tener de Dios. Puede que esté simplificando, pero la predestinación es algo que no entra en mi cabeza y yo creo que en la de nadie que lo piense un poco, ¿no? Es como plantar un huerto pensando que se va a echar a perder nada más. O sea, voy a plantarlo para que se eche a perder, no para usarlo, así como que no hace sentido, pero pues ni hablar. Doctor, dos preguntas más. La primera, para España. Yo siento que a lo mejor, si el Señor me lo permite, algún día podría visitar la madre patria. Todos los que están viéndonos, ¿cuál sería? España está lleno, como usted dice, tierra mariana. ¿Cuál sería el lugar que usted recomendaría? Si nada más pudiese ir a algún lugar para alimentar tu fe, ¿cuál escogería usted? ¿El Camino a Santiago, alguna procesión Semana Santa? ¿O qué sería el lugar o el evento? Bueno, yo digo, vuelvo a repetir, que para afirmarte en la fe, la Semana Santa en muchas ciudades españolas equivale a unos ejercicios espirituales. Oh. Si no tienes tipo, sí. Yo esas procesiones de muy distinto tipo, porque las hay que se las llama así, del silencio. Sí. Es todo Hay una en México. Pues es que, claro, es que tradición hispana también, ¿no? Hay otras mucho más ruidosas, si se quiere, pero también con una alegría enorme porque llevan a la imagen de la Madre de Dios. No es una cosa nada pagana, todo lo contrario, ¿no? Yo creo que una Semana Santa en algunas ciudades españolas merece la pena. Y si se pudiera ir a un solo sitio
es muy difícil porque, como digo, España está Claro, repleto. llena de santuarios marianos. Señalaría el Pilar, quizá, pero claro, Dios te puede salir al encuentro en cualquier sitio. Yo le tengo una devoción particular a Nuestra Señora la Bien Aparecida, Reina y Madre de la Montaña, que es como llamamos los que tenemos relación con esa provincia a lo que era la Comunidad Autónoma de Cantabria. La Bien Ah, Aparecida también se apareció a unos pastorcitos en el siglo XVII, allí en un monte donde tiene su santuario, y yo ahí, donde he ido con mi familia desde siempre, cuando entro, voy todos los años, lo digo, estoy mejor que en mi casa aquí, mejor que en mi casa. Y es la casa de la Virgen, pero claro, la relaciono precisamente con esa fe vivida en casa, ¿no? El haber ido con mi familia desde que tengo uso de razón, ¿no? Antes de tenerlo, ¿no? Y el haber vuelto allí y sentir siempre esa acogida, ujú. ese don de la acogida, bueno, me pasa en casi cualquier iglesia. Hay algunas que están hechas como para que no sientas ninguna devoción, ¿no? Pero esas ya son muy recientes. Sí. Pero en algunas iglesias me pasa de una forma particular, ¿no? Y no sé cómo decir. La Semana Santa, los santuarios marianos, España está lleno. Eh, la misma, como digo, la Virgen del Pilar. Las patronas de toda España tienen sus fiestas, se las sigue celebrando muchísimo y se la tiene a la Virgen una devoción enorme, sea cual sea la advocación, el nombre que le den, ¿no? Sí. Y por último, ¿usted cree honestamente que pueda en un futuro ver una reunificación, si no es que al menos cultural, obviamente no sé si política, pero entre España y sus hijos? O sea, que los hijos vuelvan a la madre, por así decirlo. Hombre, sería lo mejor que podía pasarnos, ¿no? De hecho, cuando ya se empezó a ver que la independencia iba a ser imposible de frenar, se especuló con la idea de crear unas líneas dinásticas en infantes de España que fueran reyes de México o de distintos territorios de Hispanoamérica para seguir vinculados de alguna forma a través de una misma familia reinante, ¿no? Pero bueno, eso era una solución que no cuajó y que tampoco sé qué futuro habría tenido. Pero que en definitiva esa hermandad se nota, yo la estoy viendo en los últimos años de una manera especial. Y curiosamente que aprovecho para decir que siempre que hablo con católicos de Hispanoamérica, qué casualidad, quieren a España. No me he encontrado nunca, no digo que no los haya, ¿no? Buenos católicos que, bueno, que han sido víctimas de la leyenda negra antiespañola y que piensen que España no hizo más que atrocidades en su tierra. Pero, ¿por qué será que yo solamente doy con gente de todos los países de Hispanoamérica que me escriben, algunos me llaman y algunos incluso los he conocido aquí luego en España, ¿no? Todos tienen ese amor a la madre patria y son de una ortodoxia católica total. Es más, aprovecho para decir que a mí personalmente me edifica Hispanoamérica. Y acabo con una anécdota. Hace 3 años, sí, hubo una cumbre en el Parlamento Europeo en Bruselas, una cumbre milagrosa porque era una cumbre pro vida. El Parlamento Europeo, imagínense. Wow. Bueno, cedieron el Parlamento para la cumbre. Y había representantes, pues, de muchos países, de todos los continentes. Yo iba en una delegación española de quien organizaba aquello. Y hablé precisamente de esta crisis de Occidente, que es una crisis de religión. Es ante todo es eso, ¿no? La identidad occidental se diluye cuando se diluye nuestra identidad cristiana, evidentemente. Pero me encontré con representantes de Hispanoamérica con una fe clarísima, con un vigor además en la defensa de la fe, una coherencia, o sea, se veía una resistencia en la defensa de la vida, concretamente allí vamos a hablar de la vida. Pero claro, salía todo el rato a relucir la cuestión religiosa, la cuestión de la fe. Y empecé a fijarme mucho, aunque ya lo venía haciendo, en los núcleos de resistencia católica que hay en América. Y son muy fuertes. Y eso es también un regalo de la providencia. Y seguramente de nuestra Madre del Cielo también, ¿no? Que la Virgen del Pilar lo es patrona de toda la hispanidad, ¿no? Pero yo veo una resistencia en América que aquí no es que no exista, pero se ha ido debilitando. También es verdad que en los momentos de prueba mucha gente se vuelve hacia Dios. Aquí mismo en Europa está ocurriendo también, ¿no? Pero Europa está muy devastada, muy trabajada, con unos poderes fácticos que en general o van contra la religión o se callan.
porque el precio que se paga es muy alto. Lo decía el otro día en otra entrevista, ya lo decía Juan Pablo II, ¿no? Quien se adhiere a la verdad ya no resulta fiable desde un punto de vista democrático. Por entenderse que la actitud propia del demócrata es el agnosticismo escéptico. Más o menos, citándolo de memoria. Entonces, eso se ha impuesto. Lo que aquí llamamos la corrección política, por supuesto, excluye cualquier mención de la fe que uno profese. Eso en casa, que es lo que en el magisterio de la Iglesia se llama liberalismo de tercer grado, ¿no? Sí. Yo muy católico en mi casa, en el espacio público jamás. Y claro, esto no solamente apela a los políticos, vuelvo a decirlo de antes, todos tenemos un ámbito de acción, grupos con los que nos relacionamos, en el trabajo, en donde estemos. Dios nos ha puesto ahí para algo, ¿no? Y podemos ayudar muchísimo a gente que tenemos cerca, a acercarse a Dios o incluso a descubrirle, entre comillas, ¿no? Con el ejemplo, con la palabra, con la actitud. Nos toca hacer eso. Y esa hermandad, pues ojalá se consiguiera, porque España nunca ha sido más grande, las dos Españas. En este caso me refiero a la de un lado y otro del Atlántico, no a lo que entendemos por las dos Españas enfrentadas ya en guerras civiles. La España americana y la España europea nunca han estado mejor que juntas. Porque a partir del 18, primero viene en España la desunión espiritual, la que acabo de mencionar. Esa lucha que tiene un trasfondo claramente religioso. En el 19 ya empezamos a tener una crisis de identidad, un enfrentamiento entre españoles que no se había dado nunca. Ha entrado la idea de la Ilustración, las ideas de la Ilustración, de la masonería, que fue muy activa en la España del 19, con el régimen liberal. Y por otro lado, cuando yo estudio la América hispana del siglo XVIII, pues acabas comprendiendo que nunca ambos continentes han estado más cerca, culturalmente hablando y en todos los aspectos, nunca más cerca. Para bien de unos y para bien de otros, por cierto. Sí. O claro, ese movimiento independentista que, bueno, se suele datar en los inicios con Bolívar, ya había habido antes un gran masón, Miranda, por ejemplo, ¿no? Fundador de grandes logias que tuvieron mucho que ver en los movimientos independentistas. Ahí empezaba un proceso que nos va a llevar a una situación mucho más difícil y de clara decadencia a un lado y otro del Atlántico. Cuidado, que no solamente ha sido aquí. Luego, no sé cómo esto se podría materializar. Todo lo que sea fomentar el acercamiento y la colaboración, siempre haremos pocos esfuerzos por conseguirlo, ¿no? Sí. Nunca será suficiente. Pero desde luego sería muy deseable porque la experiencia la tenemos a la vista. Sí. Aquellos siglos de unidad han sido los mejores de nuestra madre patria, España, y también de aquellos virreinatos que eran parte de la misma patria, sí. Evidentemente. Ambas partes se beneficiaron. Muchas gracias, profesor. Rápidamente, los libros, ¿dónde los pueden comprar si quieren leer su trabajo? Bueno, a ver, en América, a través de Amazon, están todos en Amazon. Se pueden conseguir a través de Amazon directamente, okay. Porque lo que no tenemos es ningún acuerdo con librerías de allí, pero vamos, a través de Internet y okay. Por lo que veo en Amazon. No sé si también hay otras webs que se puedan conseguir, pero en Amazon me consta que sí. Perfecto. Profesor, muchas gracias por su tiempo, Dios los bendiga y aquí tiene su casa en Reconquista Radio. Pues así la consideraré a partir de ahora. Y que Dios les bendiga y les dé mucha fuerza. Gracias por la entrevista también. Un placer. Viva Cristo Rey, por cierto, antes de que se me pase. Viva siempre.